el bebé comenzará a caminar con ayuda. Verás cómo intenta desplazarse en el borde de un sofá o con ayuda de una silla. Existen caminadores adaptados a la altura del bebé que pueden animarlo a dar sus primeros pasos con ayuda. Aunque Daniela siempre prefirió empujar una silla o empujar su propio cochecito por la calle. Debemos ofrecerle al bebé espacios para caminar con ayuda libremente. En casa, en el parque, en la calle, en un centro comercial. Animarlo a que lo haga, pero nunca forzarlo. Como dije antes, caminar requiere un alto grado de compromiso y participación personal. No se trata simplemente de mover las piernas. Antes de caminar, el niño debe tomar plena conciencia de su cuerpo, tomar conciencia del mundo que lo rodea, entender qué es lejos, qué es cerca, qué es pequeño y qué es grande. Nosotros podemos animarlo y ayudarlo en estos descubrimientos, pero nunca forzarlo ni pretender acelerar su ritmo o compararlo con otros bebés. Hacia los 11 meses de edad, más o menos, el bebé comenzará a mantenerse de pie sin ayuda, lo que algunas personas llaman hacer solitos. Cuando veamos que el bebé ha llegado a este punto en el que se pone de pie solito y muestra interés por desplazarse, podemos animarlo a caminar ofreciéndole nuestras manos o llamando su atención con objetos llamativos. Verás cómo tu bebé día a día tiene más confianza en su propio cuerpo y en el mundo que lo rodea. Rápidamente se convertirá en un pequeño explorador que quiere descubrirlo todo. Tendrás que estar muy alerta para prevenir cualquier accidente. Creo que lo más lindo de los primeros pasos no es la emoción que yo sentí al ver a mi bebé caminando sola. Lo más lindo fue sin duda ver su propia emoción, su cara de felicidad y de asombro por ver que había logrado algo muy grande por sí sola, por entender que ahora tiene una nueva herramienta para descubrir su mundo. Espero que te haya gustado este video sobre los primeros pasos. Para ver todos nuestros videos de estimulación temprana, puedes hacer clic en el enlace que está abajo en la descripción de este video. No olvides suscribirte, Bien, aquí observamos algunos elementos importantes, como ya lo mencionaron en el desarrollo de la marcha, ¿sale? Recuerden que en los primeros pasos, el paciente pediátrico, desde las características de esta filogenia que nosotros tenemos dentro de la evolución humana, es que nosotros como seres humanos pasamos de la posición cuadrúpeda a la posición bípeda. Y desde la marcha, pues recuerden que nosotros evolucionamos desde caminar en 4 patas hasta caminar en la bipedestación. En la ontología, en la ontogenia, que es el desarrollo humano, nosotros vemos precisamente estos mecanismos que el paciente pediátrico desarrolla, porque al final de cuentas, el pacientito, cuando estaba en el vientre materno, pues él se mantenía en una sola posición y sus músculos pues no tienen fuerza. De hecho, desde nosotros en el neurodesarrollo, y eso lo van a ver ustedes más adelante cuando vean fisioterapia neurológica, nosotros dividimos en 4 etapas el desarrollo en el paciente pediátrico, ¿no? Es de los 0 a los 3 meses, de los 3 a los 6, de los 6 a los 9 y de los 9 a los 12, a los 18 meses. Entonces, de los 0 a 6 meses, de los 0 a 3 meses, pues vemos a este pacientito que no solamente fija la mirada, empieza con el control cefálico, que es lo que nosotros vamos a ver acá en los pacientitos de 0 a 3 meses, empieza su control cefálico. Lo que ustedes observan, empiezan los giros de la cabeza y empiezan el control de las extremidades superiores para querer alcanzar los objetos, que es el cruce de los brazos hacia la línea media. Todo esto implica, por eso es que menciona ahí en el video, todo implica un reto para el paciente, porque al final de cuentas, de tener 0 fuerzas, ellos tienen que desarrollar la fuerza. De los 3 meses a los 6 meses, el paciente pediátrico tiene que llegar a la sedestación. Esto implica
que desde esta posición, que es el control cefálico, que es uno de los puntos más importantes, recuerden, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto porcentaje? Ustedes ya vieron raquis, entonces quiero entender que por ahí vieron la implicación de la cabeza con el raquis cervical. ¿Cuánto llega a pesar la cabeza en un adulto normal, en el porcentaje del peso corporal? No sé si lo vieron, indíquenme ustedes. No los tengo, bueno, sí los tengo a la vista. A ver, ¿cuánto implica el peso corporal? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la manita? ¿O quién lo leí yo por ahí? ¿Alguien? Ustedes indíquenme. ¿No lo vieron? Nada más indíquenme. Diana, ¿te escuchamos? Ajá, equivale. Bueno, a ver, Katy, no sé si era lo mismo, ¿me indicas? Sí, bueno, yo había leído que más o menos iba entre los 5 y los 8 kilos, pero no me acuerdo el porcentaje. Es el 7% del peso corporal en el adulto, o sea que si yo peso aproximadamente 50 kilos, ¿sí? Entonces el peso de mi cabeza estaría equivaliendo a 3.5 kilogramos aproximadamente, ¿sale? Entonces es una característica. En el paciente pediátrico, ¿qué sucede con la cabecita? A ver si alguien lo sabe. En el paciente pediátrico, ¿qué sucede con su cabecita? A ver si lo han leído por ahí. ¿Qué pasa con la cabecita del paciente pediátrico? Porque cuando el paciente pediátrico se sienta, que es una imagen, no sé si ustedes han visto a un pacientito que está empezando a desarrollar la sedestación, o se va de frente, o se va de lado, o se va hacia atrás. ¿Por qué creen que se vaya hacia adelante? ¿Por qué en este pacientito acá le está costando tener control de sus músculos vertebrales, de su raquis? A ver, ¿por qué creen? ¿Otoniel? Tal vez sea porque está un poco más separado, no está totalmente unido las vértebras. No, es por el peso de la cabeza. Bueno, Adri, a ver, Adri. Bueno, iba a decir que a lo mejor también podía ser porque aún no tiene la base de sustentación, que sería en sus piernas, aún no ha desarrollado la bipedestación. Ajá, implica todo. A final de cuentas, recuerden que el paciente nace con 0 fuerzas y todo lo que implica para el bebé es un reto controlar, empezar a desarrollar esta fuerza muscular. Entonces, uno de los elementos más importantes que nosotros vamos a encontrar acá es que la cabeza pesa alrededor del 18% del peso corporal, o sea, implica el doble de peso que en el adulto. Entonces, por lo tanto, al tener una cabecita más grande, pues entonces el raquis y los músculos que implica todo lo que es el control cefálico, pues tienden a cargar más peso. Por eso es que el pacientito, conforme va desarrollando la marcha, ustedes observen, les voy a poner otra vez el video, ustedes observen cómo la cabeza o se va hacia adelante o se va hacia atrás, dependiendo. Acá ya tenemos a un pacientito que tiene el control de la marcha, pero vemos acá, miren, ustedes observen, normalmente la cabecita es la que siempre va hacia el frente. ¿Por qué? Porque normalmente la cabecita es mucho más grande. Por lo tanto, llegar a estas posiciones de sedestación que nosotros veíamos, pues es un trabajo, es un triunfo para nuestro pacientito desarrollar la fuerza y desarrollar el control del tronco, ¿sale? Que va a implicar la sedestación. Entonces, de 0 a 3 meses, vuelvo a repetir, control cefálico, el giro de la cabeza, la proyección de los brazos hacia un lado, hacia el otro lado, cuando el bebé empieza a tomar el objeto y empieza con la sonaja, eso, el tomar el biberón, eso implica parte del desarrollo de 0 a 3 meses. De 3 a 6 meses empieza el control del tronco, ¿sale? Ya en la posición de sedestación. De 6 a 9 meses implica todo lo que está relacionado con el gateo, ¿sale? Se supone que a los 9 meses nuestro pacientito ya tiene que estar gateando en estas posiciones, en los 4 puntos que nosotros conocemos, y de los 9 a los 12 meses tiene que llegar a la bipedestación,
lo que está haciendo acá nuestra pacientita, esta bipedestación, para que de los 12 meses a los 18 meses él pueda desarrollar o la paciente pueda desarrollar la marcha, ¿sale? Y esto sí está relacionado precisamente con lo que mencionó Adri. O sea, a final de cuentas, lo que ustedes observan en el paciente, vemos unos piecitos rotados hacia afuera con una base de sustentación muy amplia, ¿no? De hecho, si ustedes han observado a los bebés cuando inician la marcha, caminan con los bracitos hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante, porque esto les va a permitir mantener precisamente el control del centro de gravedad como lo vemos. Y de hecho, cuando pierden el equilibrio, que acá lo veíamos con una paciente, la pacientita, cuando perdía el equilibrio, déjenme ponerles la imagen, cuando pierde el equilibrio, normalmente caen en sentado porque es parte de la compensación que ellos tienen en esta parte de la obtención de este mecanismo de la marcha, ¿sale? Entonces, dentro de nosotros vamos a tener, para el desarrollo de la marcha, tenemos dos elementos, la filogénesis, que es precisamente la posición que nosotros como seres humanos hemos evolucionado de la posición cuadrúpeda a la bipedestación, ¿sale? Y la ontogénesis, que es precisamente la adquisición de estas habilidades, de estas destrezas para poder desarrollar la marcha, ¿sale? Es un elemento bien importante que nosotros vamos a tener y que a final de cuentas esta adquisición va a estar definida desde algo que veían ustedes en el análisis de la biomecánica de la columna vertebral. ¿Quién recuerda de raquis? ¿Quién recuerda del raquis? ¿Qué pasaba con la curvatura vertebral en el desarrollo humano? A ver si lo alcanzaron a leer. Ustedes díganme, por favor, si lo leyeron. ¿Qué pasaba sobre todo con la curvatura lumbar? En la formación de las curvaturas del raquis. ¿Sí lo leyeron? Ustedes díganme sí o no. Nada más indíquenme, si no para que lo recuperemos. Sí lo leyeron. ¿Lo podríamos recuperar, Katy? ¿Levantaste la manita? ¿Me indicas? En los niños pequeños las curvaturas vertebrales no estaban bien formadas y me mandó a esperar. El PREA, ¿qué es el Kevin? A ver, ¿otra vez? ¿Ya me oye, profe? Sí. Sí, que se iban desarrollando durante toda la infancia, pero que sobre todo en los bebés la columna vertebral estaba casi completamente recta. Ajá. Sí. Muy bien, entonces nada más voy a recuperar. Precisamente hoy vi con sus compañeros de Biomecánica 2 esta parte. Miren qué coincidencia. Precisamente. Voy a recuperar su presentación rapidísimo y nos vamos a ir solamente a este apartadito. Entonces, dentro de la filogénesis, precisamente, de la columna vertebral, esto era lo que me refería cuando nosotros evolucionamos precisamente de la posición cuadrúpeda a la bípeda. Esta imagen me encantó porque, pues a final de cuentas, ahí la bibliografía de donde la tomé decía que nosotros como seres humanos no siempre implica desarrollo, ¿no? Nosotros estamos actualmente en esta imagen, ¿no? En esta imagen donde estamos regresando, ¿no? Estamos involucionando, ¿no? A la posición. Pero bueno, básicamente esta imagen muestra precisamente el desarrollo de cómo nosotros que éramos mamíferos, que caminábamos en una posición cuadrúpeda, ¿no? Evolucionamos a la bipedestación. Y recuerden que la bipedestación, como ya lo vimos en el paciente pediátrico, implica precisamente la marcha, ¿sí? El que nosotros podamos desplazarnos, que podamos correr y saltar, ¿vale? Entonces, uno de los elementos importantes que por ahí mencioné relacionado a la configuración de estas curvaturas vertebrales es que la evolución, si ustedes observan el raquis en el paciente, en el mamífero, pues es un raquis que presenta curvaturas, pero no son tan marcadas como las que nosotros tenemos, y en específico la lumbar. La lumbar está casi desaparecida,
¿sale? En esta filogénesis. La lumbar, con el desarrollo de la bipedestación, pues nuestro raquis se tuvo que adaptar, ¿sale? Desarrollando la lordosis lumbar. De hecho, esto es uno de los principios que ustedes van a ver un poquito en fisioterapéutica 2 con los ejercicios de CLAP. Por ahí ustedes investiguen un poquito de los ejercicios de CLAP. Empiezan con K, así. Se le acabó la fila acá. CLAP. ¿Sí? Entonces son los ejercicios de CLAP. Ahí CLAP hace un estudio. De hecho, los ejercicios de CLAP son para la corrección de la escoliosis en específico. Se toman en la actualidad solamente los principios. Y CLAP hace por ahí de los 60, 70, hace un estudio en el que visualiza precisamente que los mamíferos, o sea, todos los animales cuadrúpedos no sufren de escoliosis. Es un análisis que hace y es precisamente por este desequilibrio que se forma con las curvaturas. A final de cuentas, él en sus principios regresa otra vez a estas posiciones cuadrúpedas para hacer la corrección de la escoliosis. Es uno de los elementos interesantes que nosotros vamos a tener. De hecho, dependerá a qué altura está la escoliosis para que nosotros determinemos qué postura tomar para hacer la corrección de escoliosis. Entonces, es un punto importante dentro de la filogénesis. Y dentro de la ontogénesis, pues es precisamente esto que nos mencionaba Katy, ¿sí? Recordemos que a final de cuentas, desde que nosotros nos desarrollamos, a ver, pregunta de embriología, pregunta de examen, ¿en qué mes, semana o día se forman los bosquejos de las vértebras? A ver si se acuerdan. ¿En qué día, semana o mes se forman los somitas, que son los bosquejos de las vértebras? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Eso lo vieron en embrio. Ahí la maestra Dulce sí se los pone como pregunta de examen. Bueno, quiero creer, ¿verdad? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Ni idea? ¿En serio? Esa semana o ese día, porque se definen semana o días, normalmente, les voy a decir porque sí es pregunta de examen, normalmente va a determinar las alteraciones del tubo neural en el paciente pediátrico. A ver, ya les di una ayudadita. En el que existe un gran riesgo que el paciente desarrolle una espina bífida. ¿Sí vieron el término de espina bífida en embrio, no? Quiero creerlo, ¿no? Que puede ser desde la espina bífida benigna, que puede ser una espina bífida cerrada, hasta la más severa, que puede ser una mielomeningocele. ¿No? ¿Adri? Si no me equivoco, era en la semana 17. No. Entre la 17 y la 21 se descubren las trisonomías. Recuerden que las trisonomías son las alteraciones genéticas. A ver, ¿alguien? ¿No? ¿No? ¿Nada? Esperen, voy a desactivar tantito mi audio. Está fácil. Es en la tercera semana o en el día 21. ¿Sí o no? Si no, ¿ya se acordaron? Era en la tercera semana o en el día 21. Una de las complicaciones con la espina bífida es que a final de cuentas en el día 21 o en la tercera semana, pues muy pocas veces la mamá sabe que está embarazada, ¿sale? Y entonces en este día en específico es cuando
se hace un requerimiento grande a la mamá de ácido fólico y todos los minerales, el hierro, el magnesio, el zinc, todo lo que es mineral, para que se formen los bosquejos de las somitas. Si en este día la mamá llegara a tener una deficiencia, pues no se va a formar algún somita y se va a presentar un defecto del tubo neural. Dependiendo de la cantidad de deficiencia que tenga la mamá, pues va a depender. A veces llega nada más a no formarse un cuerpo vertebral o un arco, o en casos más extremos, como en el mielomeningocele, llega a haber la ausencia de una o dos vértebras, dependiendo de las características del paciente. ¿Sale? Por eso es que ahorita ya no está tanto, pero antes estaban los comerciales que si tú tenías una edad reproductiva, ¿no? Que normalmente se considera de los 18 a los 35 años, que se consideran o más, ¿no? En la actualidad se están teniendo los bebés con más edad, ¿no? Se prevenga con la toma de ácido fólico, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú eres una persona en edad fértil que mantienes relaciones sexuales activas, pues existe un riesgo de que se dé el embarazo, ¿no? Entonces, como prevención se hacía el énfasis de la toma del ácido fólico. Porque lo que yo les digo, muchas veces la mamá cuando está embarazada se llega a dar cuenta hasta la quinta, sexta semana, si bien nos va en la cuarta semana se dan cuenta que está embarazada la mamá y pues entonces ya se forma el defecto del tubo neural. ¿Por qué? Por la ausencia de nutrientes. ¿Vale? Es un punto bien importante y obviamente eso va a alterar la marcha. O sea, no está de más que hablemos de esto porque a final de cuentas la espina bífida, sobre todo en las formas más severas, que es la mielomeningocele, recuerden que la mielomeningocele es cuando no se formó la vértebra, pues el bebé sigue su neurodesarrollo, pero al no formarse estas vértebras, que por lo regular son las lumbares, por este orificio que se forma aquí, normalmente se va formando la cele, que es un abultamiento, donde sale la médula, sale el líquido cefalorraquídeo, salen las raíces nerviosas, y en el paciente pediátrico, pues es muy peligroso porque obviamente la piel no tiene la misma constitución, tiende a ser una membrana muy delgadita y existe un gran riesgo de que se pueda infectar. Entonces lo que hace el ortopedista pediatra es tratar de rescatar lo más que se pueda de estos tejidos que se encuentran acá y hacer un corte, ¿vale? Hacer un corte. Entonces el paciente, ustedes ya lo van a ver en patología, normalmente se establecen, la mielomeningocele se establece como la parálisis de los miembros inferiores en el paciente pediátrico. La paraplegia. La lesión medular es el concepto correcto, lesión medular. Es una de las características más importantes que nosotros vamos a encontrar. Entonces, dentro de la ontogénesis de la columna vertebral, lo que nosotros vamos a observar acá es que vamos a tener una columna que solamente si empezamos a ver la formación de las curvaturas, sobre todo la cervical y la dorsal, pero la lumbar, si se dan cuenta, está invertida la curvatura. Se considera, de hecho, Capañi menciona que hasta el primer día de nacido el paciente tiene rectificada la columna lumbar, ¿no? Y ahí entra lo que nos mencionaba, si no mal recuerdo, Katy, en el que se supone que hasta los 13 meses la columna se hace rectilínea, ¿sale? Por ejemplo, en el paciente pediátrico que empieza a desarrollar la marcha, y es hasta los 10 años en adelante cuando ya se empieza a formar la curvatura lumbar. Eso es parte de la ontogénesis en el paciente pediátrico, ¿sale? Entonces, esto es uno de los puntos clave o puntos importantes, porque a final de cuentas, para que nosotros podamos caminar de forma correcta, pues tenemos que tener una buena postura, tenemos que tener un buen equilibrio en todos los elementos que van a definir el análisis de la marcha en el paciente, tanto pediátrico, porque recuerden, ahí lo veían ustedes, la estimulación, nosotros entramos con estimulación temprana. Si no hay un proceso patológico, nosotros podemos favorecer
a la adquisición de estas destrezas o habilidades, o si hay un proceso patológico, pues podemos favorecer a que se genere la marcha de forma correcta. ¿Sale? Mientras que en el adulto mayor, pues a final de cuentas, así como lo vemos, así como hay un desarrollo, siempre vamos a tener, así como hay un desarrollo de marcha, ¿sale? Ay, espérenme, se me mueve esto. Así como tenemos esta adquisición de la marcha, ¿sale? Porque no sé por qué se mueve. Así como tenemos esta evolución para el desarrollo de la marcha, pues en el adulto joven, pues o en el adulto de edad media, que es aproximadamente recuerden que si nosotros lo dividimos, llega hasta los 40, 45, 50, 55 años, se desarrolla la marcha normal, pero con el paso del tiempo, ¿no? Esta marcha pues se va modificando hasta llegar al adulto mayor, donde a veces ya las habilidades se han modificado, ya no son las mismas, empiezan algunos elementos como la disminución de la fuerza. En el adulto mayor encontramos algo que se llama sarcopenia, que es la atrofia muscular, pero como parte del proceso degenerativo, ¿no? Degenerativo, y se empieza a modificar la marcha hasta el uso de aditamentos, ¿no? En el adulto mayor normalmente tenemos precisamente este elemento, ¿sale? Entonces, parte de las características de la evolución o de este proceso de ontogénesis es precisamente ver cómo se va generando este deterioro dentro del análisis de la marcha, ¿sale? Entonces, pues es parte de la evolución de la vida, ¿sale? Entonces, déjenme compartirles un video. Esto es parte de la evolución normal, ¿sale? Es parte de lo que nosotros vamos a encontrar con nuestros pacientes. La evolución normal de la marcha. Nada más déjenme colocarles el video. Entonces, acá, dentro de la evolución, déjenme compartir la pantallita. Acá está. Pues vamos a tener precisamente acá el cese de estas funciones, ¿no? Al final de cuentas, acá lo único que tienen que observar, acá no les puse audio, es precisamente cómo desde el desarrollo, pues nosotros empezamos a tener el declive de la edad y vamos a ver cómo esas funciones en relación con el desarrollo del niño, con el adulto mayor, estas funciones se van deteriorando. De hecho, en el análisis de la marcha en el adulto mayor, se van a ver algunos factores que van a estar modificados precisamente en la marcha del adulto mayor, como es la longitud del paso, la velocidad del paso, la misma postura que nosotros observamos aquí en esta paciente, ¿no? La base de sustentación, todos los elementos que nosotros analizamos desde los parámetros temporales, espaciales y temporales que se modifican en el adulto mayor. ¿Sale? Y ya para finalizar, pues vamos a tener el desarrollo de la marcha patológica, ¿no? Dentro de otro de los elementos es la carrera y el salto, pero en el desarrollo de la marcha patológica, déjenme activar el audio para que lo escuchen. Porque aquí sí hacen las descripciones, nada más que están en inglés, ¿sale? Entonces, acá en el desarrollo de la marcha patológica, por ejemplo, aquí vamos a ver una marcha táxica.
Profe, no se escucha el video. ¿No se escucha? A ver, se supone que he activado el audio, pero lo vuelvo a compartir. Denme un segundito. Bueno, acá nada más tienen que observar. De regreso. Narrowing the station and maintaining balance. So typically they'll have a wide stance that's trying to maintain balance, and that there oftentimes will be unsteadiness in the trunk. So there may be some truncal titubation, which is an anterior-posterior tremor at about 3 hertz. And there's also a tendency to lunge or to jerk sideways, and the patient then has to catch themselves. Of course, one of the ways to bring out this particular type of problem is to narrow the station, asking the patient to walk tandem. So if I then am ataxic, I then try to walk tandem, then I'm going to have difficulty walking. Aquí observamos una marcha táxica, que es como una de las características. Pizza or salad? Which one do you think I'm having for dinner tonight? Well, aquí vamos a observar. Miren, acá está en un paciente real la marcha táxica. Miren, observen. Ahí vemos las alteraciones de la mecánica, aunque no están tan marcados porque se ha tratado la sintomatología, pero ahí vemos este movimiento que se compensa con el dispositivo o el aditamento. Pero observen sin el aditamento, ahí vemos más marcados los patrones atáxicos. Entonces, dentro de la marcha patológica, nosotros vamos a dividir dependiendo de las características. Las marchas más reconocidas son las de origen central. Por ejemplo, la marcha neurológica, la marcha de tipo hemipléjico, que es la parálisis de la mitad de la marcha táxica, la cerebelosa. Tenemos diferentes tipos de marcha dependiendo de la afectación del sistema nervioso central. In which the distal extremity is affected. For this particular gait, the person has the inability to dorsiflex the foot, and so the foot is actually a foot drop, and the person must step high in order to clear the foot. So if I don't step high enough, I'm going to drag the toe of the shoe, and so what happens is the person steps high. Por eso con mucha frecuencia el paciente con diabetes se cae y se presenta en este tipo de marchas neuropáticas. Acá estamos viendo una marcha de steppage, así se le llama este tipo de marcha cuando se arrastra la punta del pie y es por una parálisis del tibial anterior. ¿Sale? Entonces aquí vemos esta marcha. Vamos a ver la siguiente. As opposed to the hypokinetic gait. Esta es una marcha de tipo coreica. No voy a avanzar para que lo veamos más rápido. But associated movements in which the patient will be having movements, grimacing type of a fascias of semi-purposeful Las coreicas son estos movimientos bruscos, and then the legs will also start to go. de mucha fuerza. And so the patient attempts to walk, get the superimposition of the movements, coreica. But the patient doesn't actually fall because the balance is not affected. Just you have these involuntary movements that are now. Esta que les voy a presentar es la más frecuente, que es la marcha hemipléjica. La marcha hemipléjica normalmente presenta. This gait, if we were to demonstrate it, we need to be patient. So the leg is too long. We get circumduction with the paretic side, but very importantly as well is that the upper extremity is very much involved, and so there's adduction of the shoulder,
En guadaña flexion of the elbow, es como cuando metes el pronation of pie the hacia wrist, adentro. the thumb is tucked under, and a cortical fist. So this is the position of the hemiparetic gait. Esa The es la other marcha side semipléjico. being normal, having normal associated movements. Acá hay afectación. Recuerden que en la hemiplegia es And lo que actually ustedes here, conocen como embolia pattern of the gait. y es la parálisis de la mitad We del have cuerpo. circumduction Ujú. Entonces la mitad del cuerpo está paralizada y por eso es que se desarrolla este tipo de marcha. El pie hace una forma de C y se le llama marcha en guadaña. conducted, coming around. Ujú. Entonces acá vamos a ver una marcha de forma The next dipléjica. gait is the spastic diplegic gait. In this particular gait, both lower extremities are affected, and the lower extremities are affected more than the upper extremities. So the posture, the position in this particular gait is there's flexion at the hips, Acá le voy a avanzar. flexion at the knees, Dipléjica es cuando hay and the parálisis de feet los or dos the miembros ankle, inferiores. was also Normalmente tight los pacientes van a so there's tener una adduction at the hipertonía de knees. los So músculos it is flexores de la a swinging rodilla. gait with both Normalmente sides, forman esta marcha en guadaña con los both pies. Va a depender de la cantidad de hiperactividad de los músculos flexores para determinar el grado de las piernitas. Again, Esto not se as much presenta as the hemiparetic gait, con mayor but frecuencia the en el upper extremities, pediátrico. the extremity is carried in a low guard or a mid guard position, and you don't have the normal associated movements in the upper extremity. So this would be the type of posture, the type of position that one would see for the spastic diplegic. La marcha dipléjica. Acá vamos a ver una marcha miopática. This gait Se le is a llama- myopathic gait. Son cuando hay alteraciones de Myopathies usually tipo have autoinmune en weakness los in the pelvic músculos, girdle region. los And as músculos I que walk, están if I can't stabilize my pelvis, then what ends up happening is that for the weight-bearing leg, acá le voy a I'm trying to stabilize the para que hip vean la marcha extremity. miopática. Now, if say for that, I'm over the weight-bearing leg towards weight-bearing, back over the hip that's stabilizing or is actually supporting the weight. So what will happen is that there will be a waddle as the pelvis will actually drop, come back up, drop the other side, and go back and to where it should be. Again, this is what it would look like if I'm going to walk. As I take this step, the pelvis will drop. I'll shift this way, Ujú. and then as I come through, Aquí vamos a ver la this way, marcha. the pelvis will ¿Se drop acuerdan que en this side. cadera yo les And then with the mostraba waddle, I'm la in a lordotic position, cuando veíamos trying con to la maintain disfunción el signo de balance. Trendelenburg? Esta es una marcha con debilidad de los glúteos. So Esta the es la marcha en pelvis Trendelenburg con el drops, signo de shifting Trendelenburg, to the opposite side. donde hay un descenso excesivo de la pelvis, como lo está haciendo acá, lo está demostrando, y normalmente es una debilidad. Entonces, a final de cuentas, lo que nosotros vamos a ver, la mayor parte de los procesos patológicos, aquí vamos a ver la última, que es la marcha parkinsoniana. La marcha parkinsoniana normalmente presenta, es una afectación de origen central y una de las características son estos movimientos involuntarios que se presentan en miembros superiores, pero en miembros inferiores se van a presentar rigideces. Normalmente se les llama marchas de pato porque van a dar pasitos muy cortitos, ¿sí? Y una de las complicaciones más importantes que van a tener los pacientes es que cuando ellos intentan girar o detenerse, eso se vuelve un proceso muy complejo para los pacientes. Por eso es que cuando ellos se detienen o quieren girar, pues se caen porque no hay un control. No hay un control en cuanto al movimiento. Entonces ustedes voy a ver un poquito. Ahí es cuando quieran girar. Normalmente no hay un control. Entonces, ahí es el paciente. Entonces, cuando nosotros como fisioterapeutas entramos en la recuperación de este tipo de marcha, pues entonces empezamos a trabajar con esta marcha. Entonces, de forma general, nosotros vamos a tener, acá me falta
mostrarles nada más los últimos elementos, que son las marchas deportivas, ¿no? Recuerden que una de las características importantes que nosotros vamos a tener en el desarrollo de la marcha. Momentos. Nuevo Ajax para vidrios 100% limpios y brillantes, sin marcas ni residuos. Uno de los puntos más importantes que nosotros vamos a tener en el desarrollo de las habilidades y destrezas es precisamente la marcha, la carrera y el salto, que van a ser los componentes biomecánicos que nosotros vamos a analizar dentro del análisis. ¿Vale? Entonces me regreso. Voy a dejar de compartir. Entonces me regreso rapidísimo. Entonces, en el desarrollo, en el análisis de la marcha, nosotros vamos a tener todo lo que esté relacionado con huesos, ¿sale? Como ya lo vimos en el paciente pediátrico con la ausencia de las vértebras, ¿no? Por ejemplo, pero podemos aplicarlo a fracturas, a cualquier elemento que vaya con el sistema base, ¿sí? Puede alterar la marcha. Todo lo que esté relacionado con las articulaciones, que son los componentes cinéticos de los tejidos blandos, puede alterar la marcha, y todos los componentes musculares pueden alterar la marcha. Pero no solamente nos quedamos con estos tres elementos, sino también uno de los puntos clave que nosotros necesitamos para el desarrollo de la marcha va a ser el sistema nervioso. Si ustedes se dieron cuenta, el mayor número de marchas patológicas, que existen muchos más, ahorita voy por mencionarles algunos, ¿no? Para que veamos estos elementos de la marcha, la mayor parte de las alteraciones viene por ejemplo, desde origen central. Por ejemplo, en el paciente con vértigo, se va a presentar una marcha característica. De hecho, recuerden que el vértigo es una alteración del centro de equilibrio que normalmente se encuentra en el oído, y va a tener múltiples causas, ¿no? Que puede ir desde una gripa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos gripa, cuando nosotros nos levantamos y nos sentimos mareados. Ustedes han tenido gripa y se levantan, se sienten mareados, es precisamente porque hay una inflamación de las vías respiratorias que afectan directamente al centro vestibular, y este centro vestibular, al estar inflamado, pues va a alterar el equilibrio. En los pacientes con vértigo, a veces el simple hecho de voltearse a la cama o girar la cabeza les va a generar este efecto de giro, y entonces obviamente eso va a alterar su marcha, ¿no? Entonces, en el adulto mayor, eso va a ser también uno de los efectos que también van a tener muy frecuentemente el adulto mayor. Entonces, dentro de la marcha, vuelvo a repetir, desde la función ósea, la estructura ligamentosa, muscular y el sistema nervioso son los 4 elementos que nosotros vamos a analizar dentro de la marcha. Sin embargo, ahí no se queda la marcha. Chicos, dentro del análisis de la marcha, nosotros tenemos más elementos que analizamos, porque por ahí lo mencionaba, por ahí nos los mencionaba Daza Lesmes, ¿no? O sea, acá ya vemos la evolución de la marcha, pero también dentro de la afectación de la marcha ya vimos al adulto, vemos a este adulto mayor, el desarrollo de la ontogénesis, ¿no? Pero no solamente se queda ahí. Capanggi menciona que también las emociones y los sentimientos van a ser uno de los factores que van a afectar nuestra marcha, ¿sale? ¿Ustedes han visto a una persona triste? ¿Sí? Una persona triste que va caminando. ¿Cuál es una de las características? ¿Ustedes han visto esa imagen donde un mundo se carga en la espalda? ¿Cómo son las características? Los brazos hacia el frente, la camina. Entonces, cuando tú ves a una persona así, está triste, tiene depresión, ¿no? Cuando vemos a una persona enojada, ¿cómo la vemos? A ver, ustedes díganme, así, erguida, ¿no? Así, a ver, ¿quién se me atraviesa al frente y le doy un, ¿no? Entonces, normalmente, y hasta una de las características del enojo es la tensión de los músculos de la mandíbula y las manos. Ustedes observan una persona enojada y así esta postura de quien se me ponga enfrente le toca, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, cuando ustedes ven a una persona muy enojada, camina así, ¿no?
Pero cuando ven a una persona enamorada, a ver cómo ven a esa persona enamorada. A ver cómo se sienten cuando están enamorados. Cuando le dan el primer beso al novio o a la novia. A ver cómo se sienten cuando caminan. A ver. ¿Que caminan entre qué? Entre nubes. Entre las nubes. Y entonces, cuando ven a una persona enamorada, hasta parece que flota, ¿no? Da unos pasos que flota, ¿no? Entonces, realmente todos los elementos que conforman nuestro contexto son los que van a alterar o van a definir nuestra marcha, ¿no? O sea, si a nosotros nos hicieran ahorita un análisis de marcha, que no somos completamente sedentarios, obviamente saldríamos con un montón de alteraciones, ¿no? ¿Sale? Entonces, todo se define, si yo hago ejercicio, si no hago ejercicio, si estoy enojado, si estoy triste, si estoy feliz, ¿no? Si estoy enamorado, todo influye en el análisis de la marcha. Por eso es que es uno de los análisis más completos que nosotros como fisioterapeutas tenemos para nuestros pacientes. Es ahí a donde nosotros definimos qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente, ¿no? Si es realmente una acción, una alteración física, la misma respiración, chicos, la misma respiración, las mismas enfermedades respiratorias. Por ejemplo, ustedes observen a un paciente que tiene una enfermedad respiratoria, modifica su marcha. Ustedes observen a un paciente diabético, va a modificar su marcha. Ustedes observen un paciente que tuvo un esguince, va a modificar su marcha. Todos los factores van a modificar la marcha. ¿Sale? Bueno, con esto nos vamos a quedar acá. Esta es como una breve introducción que nosotros vamos a tener precisamente de el análisis de la marcha. Vamos a completar más elementos que todavía me están faltando por ahí, pero mañana ya empezamos precisamente a definir los conceptos que analizamos dentro de la marcha. ¿Sale? Esto es como una breve introducción. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Ustedes díganme. Sí, profesor. No, profe. No, profe. Pues si querías preguntar algo, ¿me indicas? Ajá. Una de las marchas también era marcha bipléfica. ¿Otra vez? Biparética. Ajá, una de las alteraciones de la marcha era marcha bipléfica, creo. O escribí mal. Diplégica. Con D. Doble, plejía. Recuerden que la plejía es como la parálisis. Este tipo de lesión normalmente se establece en los pacientes pediátricos que tienen lesiones de origen central y normalmente es un paso muy sencillo. Bueno, es la falta de oxígeno al momento de nacer. La falta de oxígeno, al no llegar oxígeno al sistema nervioso central, va a provocar una lesión en la neuromotor, la motoneurona superior. Entonces, normalmente se establece una hemiplegia, la mitad del cuerpo, se establece la diplegia, la cuadriplegia, entonces dependiendo de las características o el grado de severidad de la lesión. La severidad más, pues es la cuadri, ¿no? La parálisis de los 4 segmentos. Gracias, profe. Sí, recuerden que nosotros trabajamos con proceso de discapacidad. ¿Vale? Es complejo porque entre más sabemos, más complejo se vuelve nuestra vida, sobre todo cuando quieren ser mamás o papás. Porque tenemos muy presente la discapacidad. Sí, pero bueno, vale, pues nos vamos a quedar acá, ¿sale? Que tengan bonito día. Entonces, recuerden que con estos elementos ustedes ya pueden empezar a construir su video, ¿sale? En el primer apartado, acuérdense que es introducción a la marcha, al desarrollo, introducción al desarrollo de la marcha humana. Entonces, estos elementos les pueden servir para hacer este primer punto, ¿vale? Vale, pues. Bueno, pues cuídense mucho, que estén bien. Nos estamos viendo mañana, ¿vale? Que tengan bonito día. Gracias por estar mañana. Bye, hasta luego. Hasta luego. Bye.